Saludos, buenas tardes. Aquí un domingo más, aquí en la Biblia Misionera, el Ministerio de la Biblia Misionera. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un estudio sobre lo que es la predestinación. Este, y ese es el tema para hoy. El tema para hoy se titula ¿Escogió Dios quién es salvo? Esa es la pregunta para hoy. Este, Vamos a ir poco a poco estudiando la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre la predestinación. La pregunta sale por este versículo Romanos 8:30, el cual dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces la pregunta sale de ahí, o sea, ¿predestinó a Dios personas para ser salvos y predestinó Dios personas para la condenación o para destrucción? Esa es la pregunta para hoy. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Porque si vamos a ver en Génesis capítulo 3 versículos 10 al 11 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Sabemos que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Y sabemos que ¿por qué fueron expulsados? Por desobediencia. No estaban predestinados para ser expulsados. Ellos fueron expulsados por desobediencia. Vamos a otro versículo que quiero enseñarles. En Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, según los estudiosos nos explican en los libros de historia cristianos arqueológicos, eh, había una multitud viviendo en aquel entonces ya. Ahora, de esa multitud solamente se salvaron 8 personas, Noé y sus personas y su gente. Noé tardó 120 años en hacer el arca. Durante esos 120 años, él estuvo predicándole a la gente de arrepentimiento y no se arrepintieron. Entonces se abren las aguas, viene el diluvio, toda esa gente muere. ¿Predestinó Dios a toda esa gente morir? ¿Predestinó Dios más que Noé fuera salvo? Esa es la pregunta. Pero podemos leer en la palabra de Dios que dice, Noé varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. Entonces ya estamos empezando a ver un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Si te portas bien, si haces la voluntad del Señor, eres bendecido. Si no haces la voluntad del Señor, vas a recibir el castigo. En Jonás, capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Entonces Jonás está desobedeciendo a Dios. ¿Qué sucede con Jonás? Por desobedecer a Dios, y déjeme decirle, Jonás era el profeta del Señor, pero por desobedecer a Dios tiene un precio que pagar. Ese precio que pagar, lo sabemos, que fue que se lo tragó el pez, estuvo 3 días y 3 noches. Dice así en el capítulo 2. Entonces, oró Jonás a Yahvé su Elohim desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Yahvé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que ahora, porque Jonás oró y Dios lo escuchó, entonces Jonás tiene otra oportunidad. Y inclusive Jonás es tremendo libro, pero no me quiero salir de la línea. Quiero comentarles sobre Nínive. Los ninivitas eran unas personas bien sangrientas, bien sangrientas. Los ninivitas, Dios usó a los ninivitas
para castigar al pueblo de Israel por sus pecados, porque el pueblo de Israel se fue a, como Dios, como se oye en el Antiguo Testamento, Dios los acusa de ser un pueblo adúltero, Dios los acusa de irse con otros dioses. Entonces, Dios envía a Siria, Nínive es la capital de Asiria, y entonces los envía como un castigo para que viren, para que vuelvan a los caminos del Señor. Ahora bien, los ninivitas eran sangrientos. Los ninivitas eran, eh, bueno, lo más malo que se puede imaginar usted. Los libros de historia nos dicen que los ninivitas abrían las mujeres embarazadas, el nene salía porque los abrían con un cuchillo y ahí los dejaban a los dos muriéndose. No mataban las personas, eran sangrientos, sangrientos, sangrientos. Lo que hacían era que te hacían una herida de muerte, pero te dejaban ahí para que te murieras lentamente y en sufrimiento. Entonces, en Nínive habían aproximadamente, según los historiadores, 120.000 habitantes. Nínive era, la Biblia nos comenta, que para cruzar la ciudad de Nínive había que pasar 3 días de camino. Pero ¿cuál era el mensaje de Jonás? El mensaje de Jonás era, en 40 días la ciudad será destruida. En 40 días la ciudad será destruida. ¿Qué pasa con el pueblo de Nínive? Lo vamos a ver ya mismo. Porque el pueblo de Nínive, déjeme leerle esto primero. En Nahum capítulo 3, versículo del 1 al 4, estos son 100 años después, 100 años después del profeta Jonás. Y el profeta Nahum declara esto de parte del Señor Todopoderoso. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de latigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete ingesto y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin. En sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con su fornicación y a los pueblos con sus hechizos. Qué interesante que 100 años después del profeta Jonás haber predicado sobre el arrepentimiento a Nínive, el Padre, todo creador, decide destruir a Nínive. Podemos leer en Jonás capítulo 6, versículo 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar, anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustáis cosa alguna, no se dé, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, que el del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Jonás, como le dije, viene primero. Jonás va a Nínive, empieza a predicar. En 40 días Dios va a destruir este lugar. El rey lo escucha, le pide una conversión completa de todo el pueblo de Nínive. Y se lo dice: arrepiéntanse, vistan de silicio, miren, no hay trabajo, no hay los animales, todo el mundo en completa sumisión de perdón. ¿Y qué hizo el Señor? No los destruyó, no hizo como le había Dios mismo
ordenado al profeta. Pero ¿qué sucede 100 años más luego? Dios envía al profeta Nahum a darle la noticia que va a ser destruida Nínive. Entonces, si Dios predestina para unas personas ser salvos y para otras personas ser destruidas, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Acaso, o sea, Dios no puede jugar? Dios no juega con esto. Como le estaba diciendo, aquí hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Si hay arrepentimiento, hay perdón y bendición. Si no hay arrepentimiento, si hay rebeldía y pecado, hay maldición de parte de Dios. Quiero enseñarles este versículo, que es uno de los versículos o el versículo más importante, bueno, más famoso. Este es el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Vamos a leer hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no está hablando de algunos, no está hablando de los que escogió, está diciendo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, tenemos más información, que Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo, no para que sea condenado. Y para que todo aquel que cree en el Hijo sea salvo. El que cree en el Hijo, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué la salvación depende solamente del Hijo? Porque Dios ha dispuesto que su Hijo que murió en la cruz, que su sangre nos limpió, que su sangre nos compró. Y ahora, si tú no crees en él, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Entonces, como tú no crees, haces a Dios mentiroso y por eso, entonces, estás condenado. ¿Ven? O sea, cuando buscamos sobre la predestinación, no es que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Les voy a explicar un poquito más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué interesante, como nos está explicando, que hay que amarlo y someternos a sus mandamientos. El que lo ama, le obedece. Hay una palabra bien hermosa en el hebreo, se llama el Shema. By the way, es una oración completa. Pero la palabra Shema significa escucha y obedece. Eso es lo que significa Shema. Y es como Shema Israel, Elohai, Elohim, Eloheinu. Pero de eso hablamos luego. Lo que quiero que entiendan es que Shema es obedecer, escuchar y obedecer. Aquí mismo nos está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hay que guardar su palabra. Esto no se trata de que Dios creó a alguien para destrucción y creó a alguien para bendición. Esto se trata de obediencia. Yo acepto a Cristo como Salvador, yo soy obediente a su palabra, corro mi carrera. Yo le voy a explicar algo. Aquí hace unas semanas atrás, aproximadamente un mes atrás, llegó una perrita bien flaca. Estaba bien desnutrida, bien flaca, bien sedienta, bien, bueno, se le notaban los huesitos. Y si yo hubiera alejado esa perrita por seguro iba a morir, por seguro iba a morir.
porque esa perrita no creo que llegara tan lejos. Sin embargo, nosotros aquí en mi casa cogimos la perrita, le echamos agua, comida, le dimos amor, la alimentamos, le dimos cariño. Después de 2, 3 días, ya la perrita estaba alegre, la perrita estaba más gordita, la perrita tenía más energía. Así mismo es con el Señor. Yo predestiné a esa perrita a que viviera porque la alimenté. Si yo no hubiera cogido la perrita tal vez hubiera sido predestinada a morir. Es el mismo caso. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos predestinados ahora por el Padre a estar seguros para vivir una vida eterna en salvación por la sangre del Hijo. Pero cuando nosotros no queremos saber nada de Dios, nada del Hijo, hacemos a Dios mentiroso, entonces nos predestinamos a una condenación. De eso se trata la predestinación. Hay algo que es que tenemos que entender y es lo maravilloso que es el amor del Padre. Pero vamos a continuar, porque es la predestinación. Que Dios, al que viene a donde Él, al que acepta a Cristo, Él lo recibe, lo ama, lo fortalece, vive el Espíritu Santo en Él y es predestinado para vida eterna. El que no lo recibe, entonces, lamentablemente, esa persona misma se ha predestinado a condenación. Algo bien importante que debemos saber. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios es solo aquel que a través de la sangre de Cristo es comprado. Y de la única manera que usted es comprado por la sangre de Cristo es cuando usted acepta a Cristo como Salvador. Pero vamos a continuar, porque Josué 24:15 nos dice, y si mal os parecéis servir a Yahvé, escogéis hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Entonces, tenemos que escoger. Tú escoges en qué bando te vas a ir. Tú escoges a quién tú vas a servir. Tenemos otro versículo también, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Yahvé Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo mismo, Dios le dice a Adán y Eva, en tus manos está lo que vayas a escoger. En nuestras manos está si queremos servir a Dios y someternos a su palabra o sencillamente no hacerlo. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, cae sobre nosotros la decisión que vayamos a tomar. Es algo que Dios nos dio. Dios es el Todopoderoso, Dios lo creó todo, pero cae sobre nosotros el escoger si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. Quiero enseñarles a esta persona. Él se llama Juan Calvino y es de la teología calvinista. Y vamos a leer a ver qué es lo que dice. Dice, el calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino y otros teólogos de la época. El calvinismo se originó en Suiza y pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas.
Juan Calvino dice, Dios lo creó todo, pues entonces Dios escoge todo. Esa es la teoría de él, una de ellas. Son 5. La teología de él está basada en 5 puntos. Vamos a estudiar solamente 2, que son las que tienen que ver con este tema. El estado natural del hombre es de depravación total y por consiguiente una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación. Entonces, ¿cuál es el problema de Juan Calvino? Y seguimos leyendo. Esta sigue sigue a la doctrina de la depravación completa. Si el hombre en verdad está muerto y prisionero y ciego, etcétera, entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo. Esto es en Dios. Vamos a resumir todo esto. Calvino decía, ley número 1, Dios es el creador, Dios todo lo creó, a Dios todo le pertenece, pues entonces Dios decide. Ley número 2, el hombre está en completa depravación. El hombre es muerto, prisionero y ciego. Como el hombre no sirve para nada, depende solamente de Dios quién es salvo y quién no. ¿Cuál fue el problema de Calvino? ¿Cuál fue el problema de Calvino? El problema de Calvino se origina en que él no contó con una cosa que se llama amor y misericordia. Y si algún tema es uno de los temas principales de la Biblia, es amor y misericordia. Para Calvino, no cabía en su mente que Dios ama. No cabía en su mente que Dios era misericordioso. Para Calvino no cabía eso. Si Dios lo sabe todo, pues entonces él crea gente para salvación y otras para condenación. Lo interesante de esto es que según lo que hemos estudiado, él no tiene bases bíblicas. No hay un versículo que habla de ese tema, porque ya explicamos que es la predestinación. Entonces, no hay un versículo que fortalezca esta teología calvinista y hay que tener mucho cuidado con esta, porque si de algo conocemos a Dios, es que es un Dios amoroso, es un Dios que perdona, es un Dios de segundas, de terceras y de cuartas oportunidades, es un Dios inmensamente maravilloso que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para entonces en su segunda venida, su primera venida fue para darnos la oportunidad a nosotros de arrepentirnos y de ser salvos. Su segunda venida ya viene como justo juez. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta teología calvinista porque es peligrosa, es muy, muy peligrosa. Pero miren, como yo siempre enseño, no me crea a mí, estudia la palabra, estudie los versículos que le di, busque información, busque comentarios y entonces nos vemos en una próxima